Continuamos entonces con este análisis positivo versus normativo. Recordemos que en videos anteriores habíamos visto que el análisis positivo es aquel análisis que se hace que describe cómo es la realidad en sí, mientras que normativo es un deseo de cómo es que nos gustaría que fuesen las cosas. Por lo tanto, no es real, ¿no? Y entonces, a ver, en base a eso yo tengo las siguientes preguntas. ¿Las ganancias de un salario más alto son más valiosos que la reducción del empleo? Un ratito. Sí, frente a esta pregunta, ¿será cierto? Un salario más alto, bueno, los salarios más altos son más valiosos que la reducción del empleo. Pues en este caso es algo que no aplica, ¿no? No es que tenga fundamento esta normativa, es solamente un deseo que nos gustaría que fuese, ¿no? Porque un salario más alto no son más valiosos que la reducción del empleo, ¿sí? Además es una relación, digamos, ¿cuál es una relación no proporcional? Claro. Sí, no tiene ninguna relación, por lo tanto no. El Estado debe recolectar impuestos de las empresas tabacaleras para financiar su tratamiento de aquellas enfermedades vinculadas al consumo de tabaco. Eso también es algo simplemente que no es real, no describe la realidad. Sería genial que pasara, sería genial, pero el Estado no le conviene, o simplemente no lo va a hacer, no va a crear tal movimiento, no lo va a hacer, así que solamente quedaría que ambos son normativos, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta eso. Listo. Ahora, cuando los economistas en los centros de decisión sirven como asesores en el proceso de toma de decisiones en los tres brazos del Estado, es decir, legislativo, ejecutivo y judicial. Bien, esto porque, como te dije, la parte de la economía es crear modelos sencillos que expliquen la realidad y que permita comprender la realidad. Por lo tanto, ellos podrían quizá fácilmente facilitar en la asesoría a estas áreas. Debería, ¿no? Actualmente yo desconozco si el Perú u otros países tienen directamente asesores economistas. La verdad desconozco, ¿no? Si alguien quizás trabajó por ahí, me pueda comentar. Bueno, entonces, para poder tener una fuente de digamos, información válida, información real, debemos también tener algunas fuentes confiables. En el caso del Perú tenemos el Instituto Nacional de Estadística, conocido como el INEI, ¿sí? Esta es la que se encarga de recolectar datos y los cuales pues son bastante información sincera, ¿no? Sincera, real, por lo tanto hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Otra información, otro instituto es el Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, disculpen. Es otra entidad también aquí en Perú que permite, que recolecte información, ¿ya? No voy a entrar en detalles mucho en esto, porque no compete mucho al tema, ¿no? Solamente sirve mencionarlos como centros o no como lugares que permiten almacenar información. Bueno, sobre por qué discrepan los economistas. Esto es más que todo por su punto de vista. Por ejemplo, mirad, las mayores razones de discrepancia entre economistas muy a menudo parece que normalmente da la impresión de que dieran consejos contradictorios a los diseñadores de la política económica. Por ejemplo, los economistas, vamos a colocar aquí, pueden no estar de acuerdo con la validez de otras teorías positivas acerca de cómo funciona la realidad. O sea, no está de acuerdo con otras teorías, ¿no? Luego, un economista también puede tener diferentes valores y por lo tanto, a tener diferentes valores, sus visiones normativas, mejor dicho, de acuerdo a los valores puede tener diferentes visiones normativas de cómo le gustaría que fuese. Es por eso que algunas veces pues estas personas pueden discrepar por sus valores
por la validez que le da otras teorías y otras. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que te menciono aquí, ¿no? A ver, distinguen diferentes valores. ¿Sí? Listo. Ahora, tengamos en cuenta de que hay diferentes, digamos, ideas planteadas por los economistas en las que ellos, digamos, entran en un gran acuerdo o desacuerdo. O sea, ambos se ha hecho diferentes entrevistas y muchos de ellos llegan a tales conclusiones, ¿sí? A pesar de que existen discrepancias, ¿sí? De igual manera pueden haber ciertas respuestas que al agruparlas pues dan un mayor porcentaje. Por ejemplo, te dice, imponer un límite de monto en las tarifas de alquiler reduce la cantidad y calidad de las viviendas disponibles. Un 93% está de acuerdo, ¿sí? Aranceles y cuotas de importación reducen el bienestar económico general. Los tipos de cambio de flexibles y flotantes permiten un acuerdo monetario internacional eficaz. Eso es lo que la mayoría está de acuerdo, ¿no? Vamos a continuar con estas ideas, ¿sí? A ver, voy a mover el mouse, aquí tenemos. Bien, luego tenemos también de que la política fiscal, por ejemplo, menos impuestos o más gastos de gobierno tiene mayor efecto estimulante en una economía con desempleo que una economía con pleno empleo. Los gobiernos deben restringir a los empleadores cuando realizan trabajo por outsourcing en el extranjero. El crecimiento económico de los países industriales como Estados Unidos genera niveles más altos de bienestar. Aquí pues tengamos en cuenta de que aquellos países que son de primer mundo, pues esos, si su economía de ellos es buena, los demás deben ser beneficiados. ¿Listo? Otra idea que están de acuerdo los economistas es en eliminar los subsidios de la agricultura. Una política fiscal debidamente diseñada incrementa la tasa de formación de capital a largo plazo. Bueno, estas partes se voy a leerlas tal cual, es porque son ideas, bueno, que han recolectado. Pero en Estados Unidos los gobiernos locales y estatales deben eliminar los subsidios a las franquicias deportivas. Uy, deportes, interesante. Si se pretende que el presupuesto de la federación sea equilibrado, entonces debe elaborarse durante el ciclo económico y no de forma anual. Bien, entonces estas son algunas de las ideas de por qué, bueno, algunas ideas de las que los economistas están de acuerdo, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta, ¿no?, lo que menciona aquí sobre la agricultura, actividades deportivas, el nivel de bienestar de países del primer mundo, el tema de los empleos y otros. A ver. Bueno, si pasáramos ahora a hablar a un resumen de todo lo visto aquí, bueno, un pequeño resumen, es que finalmente pues los economistas tratan de estudiar su objeto con objetividad, pero relacionado a la ciencia, ¿sí? Nuevamente, su tarea es construir modelos simplificados que permitan entender el funcionamiento del mundo. Los que hemos visto es frontera de posibilidades de producción y del modelo circular o diagrama circular. Bien, también de que la economía está dividida en dos campos, la micro y la macroeconomía. Mientras que la microeconomía, como dice la palabra micro, en partes individuales, como en el caso de familias y empresas. Y en cuanto a la macroeconomía, estudia las fuerzas de tendencias y afectan a la economía como un todo. ¿Sí? Luego, una afirmación positiva es una afirmación sobre cómo es el mundo. Y una afirmación normativa es que cómo nos gustaría que sea el mundo. Luego también, cuando los economistas hacen afirmaciones normativas, actúan más como asesores científicos. Luego, los economistas que asesoran a hacedores de política discrepan debido a diferencias entre sus teorías y también entre sus valores. Es decir, ellos ven acertadas algunas teorías, mientras que si se guía por sus valores, pues puede tener una visión normativa. Y bueno, en otras veces los economistas están de acuerdo en los consejos que ofrecen, pero a los hacedores de política los ignoran. ¿Sí? Aquí sería genial que muchos de los economistas tuvieran participación en las decisiones del Estado. Para que así pues de alguna manera mejore
mejore la situación de cada país. Ojalá recemos dedos para que eso alguna vez pueda pasar. Bueno, entonces aquí llegamos con este segundo capítulo de los economistas como científicos. Bueno, entonces espero que les haya sido de desagrado su interés esos diferentes conceptos que hemos visto ahora. Recuerda por favor tomar mucha atención a estas partes de resúmenes, ¿sí? Si quizás se te hace muy complicado, entonces mejor ve la parte de resumen de frente de cada video y vas a poder entender todo con una mayor facilidad. Muy bien, yo soy Juan Carlos, entonces nos veremos en un próximo capítulo. El capítulo número 3.